Es un honor poder estar aquí presente y poder visitarles y estar aquí reuniéndonos. Y nos han acogido muy bondadosamente los hermanos. Ha sido realmente un placer poder estar aquí, cómo nos han recibido. Eso nos ha animado mucho a poder estar contentos aquí orando al Señor. Y bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar este día. Me gustaría que inclinaran su rostro, que clamáramos al Dios vivo y verdadero para que abra nuestro entendimiento de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios, por este día, por tu bondad, tu cuidado. Siempre muestras tu amor hacia nosotros. Te rogamos ahora porque tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y tu palabra sea lo que finque nuestras mentes. Solamente tú puedes hacerlo, Señor, y confiamos en tu promesa, en tu poder, en tu soberanía. Gracias, Padre, por todo esto, en el nombre precioso de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de poder entrar al tema, hay algo que ha estado afectando mucho a las personas, y es la situación de la pandemia, ¿no? Como hemos visto a mucha gente morir a causa de toda esta situación que se ha tornado. Sin embargo, el virus más grave, más letal a la vida de la persona no es el COVID, es el pecado. Tú puedes morir sin Cristo, y dice las Sagradas Escrituras que vas a estar en el infierno, a menos que te arrepientas. Es un engaño por parte de la Iglesia Católica decir que hay purgatorio y que hay un receso ahí en el cual tú vas a estar y que no va a haber ningún problema. Después Dios te acoge, te lleva y ha perdonado toda tu maldad. Las Sagradas Escrituras no enseñan eso. En el libro de Hebreos dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. De tal forma que no hay un intermedio. En el último momento que tu cuerpo dé el último respiro de aliento, en ese momento es puesto a juicio. Si reconociste a Jesucristo como tu Salvador, irás a la presencia de Dios. De otra forma irás al infierno eterno y estarás plenamente ahí por toda la eternidad. Así que la oportunidad es mientras vives. Considera esto en tu vida, porque mucha gente está teniendo temor por esta situación, este virus. Pero quiero decirte algo que te va a animar hoy. Dios está en control absoluto de todo. El libro de Isaías dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. El libro de Daniel dice que Él quita reyes, pone reyes, de manera que Dios está en control absoluto de todo. Él sabe en qué escuela ibas a estudiar, sabe de qué te ibas a enfermar, sabe quiénes iban a ser tus maestros, dónde te ibas a reunir. Él conoce todo y todo lo ha planeado desde la eternidad. De manera que nada sale fuera de su control. Todo está dentro del control debido en las manos del Señor. Y eso nos debe alentar a confiar, a no dejarnos de congregar. El libro de Hebreos también dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Habían caído esta iglesia en un gran problema, habían dejado de reunirse, habían dejado de tener esa fidelidad a la palabra de Dios y su ánimo decayó. Lo único que nos fortalece es la palabra de Dios. Así que hoy vienes tú a escuchar la palabra de Dios y es lo que confiamos en que Dios te anime, te aliente y dependas plenamente del Señor. No tienes por qué tener temor, Él está en control absoluto de todo. Así que Él sabe cuándo vas a morir y de qué vas a morir. Y es muy posible que no mueras de COVID, que sea de otra cosa, pero Él tiene todo programado dentro de su plan para ti y nada ha salido fuera de su control. Así que deberíamos de tener ese ánimo por congregarnos, por ser fieles a la palabra, por estar escuchando domingo a domingo la palabra de Dios que nos anima y nos fortalece y nos edifica nuestras vidas. Así que yo te invito hoy a que puedas considerar esto a tu vida. Nada hay más importante que estar escuchando la palabra de Dios. Dice la Escritura en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, la palabra primero en griego significa protos y significa antes que. Tienes que buscar antes que la palabra de Dios, el camino, la voluntad de Dios.
Oye, pero es que el domingo es el único día que voy de día de campo, salimos, nos paseamos, llegan mis familiares, tenemos una carne, una barbacoa, es que no puedo otro día. Pero mientras no le des a Dios la preeminencia en tu vida, difícilmente vas a crecer espiritualmente. Necesitas poner en primer lugar en tu vida a Dios. El libro de Isaías dice: para gloria mía los he llamado y los santifico. El propósito de que Dios te haya llamado no significa que tú vas a vivir la vida cristiana como a ti te place, no significa que vas a disfrutar este mundo, no significa ni siquiera que te pasees. No está dentro del plan de Dios. El plan de Dios es que le conozcas a Él y a Jesucristo. Pero el mundo nos envuelve, nos atrapa como una burbuja y perdemos de mirada todo lo más importante que es el Señor. Dejamos de reunirnos, nos desalentamos, nos desanimamos, llega a morir algún familiar más, caemos en la tristeza, en la angustia, pero no buscas al Señor para fortalecerte. De manera que hoy yo te invito a que podamos analizar un libro. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Y vamos a estudiar en esta mañana algo muy relevante. Algo muy relevante que espero que te anime y que pasó en la vida del pueblo de Israel. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 23. De manera que si me gustas acompañar ahí, Jueces, capítulo 2, del versículo 1 al 23. Y dice así las Sagradas Escrituras: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerlo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces,
Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a sus dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. Así que, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Así que vamos a ver hoy en este estudio de la mañana 4 verdades del pueblo de Israel que desobedeció la palabra de Dios y lo llevaron a pecar. Y nos advierte a ser fieles. Una de las cosas más impactantes, que este periodo aproximadamente fue entre el 1048 al 1400, fueron casi 350 años en los que el pueblo de Israel vivió en desobediencia. El pueblo de Israel vivió en desobediencia. Vamos al último capítulo de Jueces, si me gustan acompañar, y vamos a observar algo muy relevante en el último capítulo de Jueces. Versículo 25, 21, 25, y dice así las Sagradas Escrituras: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es muy contundente, ¿no?, hacia la vida de las personas, el pueblo, cómo estaban viviendo. Regresemos a Jueces 17:6 y vean también algo relevante. Dice así Jueces 17:6: en aquellos días no había rey en Israel, y nuevamente enfatiza: cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto fue contundente, porque en este periodo de 350 años los jueces vivieron el libertinaje. 12 de estos jueces guiaron a Israel, y posteriormente fue Elí, que fue sumo sacerdote, y después fue el gran profeta de Dios, también sacerdote, no sumo sacerdote, sacerdote Samuel, un hombre fiel. Dice la escritura allí en 1 Samuel que desde Dan hasta Berseba todos sabían que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Cómo conocieron que este hombre era fiel? Bueno, era un hombre que era fiel en la palabra de Dios, buscaba al Señor, honraba al Señor, trataba de hacer las cosas gratas delante de Dios. En el periodo de Jueces no fue así. Los jueces manifestaron también apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bien, te lo voy a explicar hoy. La apostasía es cuando alguien conoce la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios, se goza en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, disfruta la palabra de Dios, pero no es nacido de nuevo. Yo no sé si tú has pensado eso. Se requiere, dice el libro de Juan, os es necesario nacer de nuevo. Sin Cristo estás perdido. Y puede ser que seas un apóstata. El libro de Lucas también enfatiza eso, ¿no? Mucha gente va y escucha la palabra, disfruta la palabra, explica la palabra, carga una Biblia, memoriza textos, pero no es creyente. Y esta situación minó en la vida del pueblo de Israel, porque esta apostasía determinó que ellos se rebelaran contra Dios. No tuvieron temor. Así que finalmente Dios toma el control y los disciplina, un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo los disciplinó Dios? Bueno, mandando a sus enemigos a que los oprimieran. En el libro de Samuel, en los primeros capítulos, vemos que los filisteos dominaban a Israel. Por ahí, por el capítulo 7, 8, 9, Samuel los insta a arrepentirse. No puedes vivir en pecado. Es un Dios sumamente santo. No tolera el pecado.
Si tú piensas que puedes compartir un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, estás muy equivocado. Necesitas vivir en santidad, necesitas honrar a Dios. De manera tal que los jueces no hicieron esto. Y veamos el versículo 1, así que veamos estas 4 verdades. Israel no obedeció el pacto de Dios, del versículo 1 al 10. Segunda verdad, Israel cometió idolatría, del versículo 11 al 15. Tercera verdad, Israel es cubierto por la misericordia de Dios, del versículo 16 al 19. Y cuarta verdad, Israel enciende la ira de Dios. Y bien, vamos a ver el primer punto. Israel no obedeció el pacto de Dios. Y dice el versículo 1, en aquellos días no había rey, ¿sí? Y en Israel, perdón, estoy en Jueces 18. Regresamos nuevamente a Jueces capítulo 2. Y dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. Y esto es relevante porque encontramos unas teofanías. ¿Qué es una teofanía? Bueno, es la manifestación divina de Dios. Es muy posible, el libro de Jueces tiene 3 teofanías en las que revela que muy posiblemente era el Señor Jesucristo apareciéndose en estos momentos para hablar al pueblo de Israel. Y encontramos esto, ¿verdad? Dice que subió de Gilgal, y Gilgal significa círculo de piedras. Estaba cerca de Jericó, donde los israelitas establecieron su campamento. Recordemos que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto a una tierra fértil que era Canaán. Dios cumplió finalmente su pacto. Dios les dijo que los iba a llevar a una tierra prometida, a donde iban a disfrutar. Pero hubo algo muy curioso. Toda aquella generación no entró a la tierra prometida. ¿Y sabes por qué no entraron? Vamos al libro de Hebreos, para entender esto un poco más amplio. Hebreos capítulo 3, versículo 19. Versículo desde el 17. Y dice, ¿con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos, noten, el versículo 19 es enfático, y vemos que no pudieron entrar a causa de un gran problema, la incredulidad. Era un pueblo rebelde, contradictor, y no entraron esta generación a la tierra prometida, de manera tal que Dios cumplió su pacto. Lo vemos ahí en Levítico 26, 42 al 44, donde Dios promete. Vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico para que ustedes observen. Levítico capítulo 26, versículo 42 al 44. Levítico 26, y dice así las Sagradas Escrituras: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, y me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas. Y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando en ellos en esa tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Estos son los estatutos y ordenanzas y las leyes que estableció Jehová entre sí y a los hijos de Israel en el monte Sinaí, de manera tal que Dios fue fiel. Pero aquí encontramos algo que dice el texto, dice: yo os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, dice, y no invalidaré mi pacto. La fidelidad de Dios siempre es permanente en la vida de su pueblo. Versículo 2, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. La orden era clara de parte de Dios, no hacer ningún pacto con los moradores que estaban en las tierras cercanas. De hecho, deberían de destruirlos. ¿Se acuerdan ahí cuando Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel: ve y destruye a Amalek, mata niños, mujeres, ancianos, mata a todos? ¿Y qué hizo Saúl? Tuve temor del pueblo y no lo hice. Y en ese momento Dios lo desechó, desobedeció la palabra de Dios, no hizo caso omiso a la palabra de Dios.
menospreció la palabra de Dios, no escucharon la voz de Dios. ¿Cuántas ocasiones, y aquí vamos a una implicación, ¿no? ¿Cuántas ocasiones los creyentes se mezclan con el mundo, teniendo una relación estrecha con el mundo, sin saber que les orilla a pecar contra Dios y tener una relación opuesta a lo que Dios dice, ¿no? No podemos tener una relación con el mundo. El mundo te atrae, dice las Sagradas Escrituras, hijitos míos, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero el mundo es muy atrayente, nos jala, nos hace de perder de vista el objetivo primordial de servir a nuestro Dios, de honrar a nuestro Dios. Y terminamos pecando, amando más este mundo. Todas las cosas que ofrece este mundo. Y quiero decirles, el libro de Pedro dice que somos peregrinos, solamente estamos por un tiempo, hermanos, no venimos a disfrutar este mundo. Este mundo no es para nosotros, no fue diseñado. El libro de Isaías dice que al final la tierra será destruida. Apocalipsis también refuerza esta idea, este mundo va a ser destruido. Así que no venimos a disfrutar, venimos a servir al Señor, a honrar al Señor, pero este mundo va a ser destruido. ¿Has pensado en eso? Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Juan 2:15 para constatar todo esto. 1 de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, noten ahí, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. De tal forma que esto es lo que permanece. Necesitas redireccionar tu vida, necesitas volverte a los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Quizás en esta pandemia dejaste de leer, dejaste de orar, dejaste de congregarte, dejaste de estar estudiando con ahínco la palabra de Dios. Y es lo único que nos fortalece, lo único que nos anima, nos capacita. El pecado nos debilita. El pecado es letal a nuestras vidas. Destruye nuestro discernimiento, nuestra comprensión de la palabra de Dios. Acaba con todo. De manera tal que necesitamos buscar al Señor. Vamos a ver lo que dice Lucas 6:46. Y algo también relevante respecto a esto. Y dice la Escritura, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? La palabra Señor significa el que gobierna, el soberano, curios. Dios es el que debe de gobernar, pero quizás el que está controlando tu vida eres tú. El que está llevando la rienda a tu vida eres tú y no el Señor. Quien dirige sus pasos eres tú. Tú eliges tus deseos, con quién te vas a casar, no oras al Señor, no buscas al Señor. ¿Cómo entonces Dios va a bendecir tu vida? ¿Cuántas veces decimos Señor, Señor, y terminamos haciendo nuestra voluntad? Y el pueblo de los jueces, el pueblo de Israel a través de los jueces, fue una situación de 350 años deplorable, en la cual la vida de Israel vino en declive por no honrar al Señor, por no obedecer a Dios. Esto es muy fuerte, hermanos, porque no estamos buscando al Señor. Versículo 3 dice, por tanto, yo también os digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Expresan la amenaza de Dios. Dios nos advierte, hermanos. Muchas veces piensa que tienes un Dios maleable como plastilina, que lo puedes hacer, tú puedes vivir en pecado y que no va a haber ningún problema y que tú puedes seguir disfrutando de este mundo, y cuando Dios determina traer juicio a tu vida y poner en orden las cosas es cuando dices, Dios, perdona. Quizás Dios permita una enfermedad, permita un revés económico, la pérdida de algún familiar para tratar de mostrarte y llevarte que tu vida no está bien. No está bien tu vida quizás.
Dice el versículo de Jueces, por tanto yo también os digo que no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. La palabra ahí en hebreo significa una trampa para animal. No los quisieron echar, quisieron convivir con los cananeos, quisieron tener una relación con ellos. Oye, pues no importa, la voy a llevar a la iglesia y se va a convertir a Cristo. Ella llega a la iglesia, se convierte a Cristo, nos casamos y tan. Esto no opera así. Tienes que estar orando con un corazón humilde, sincero, honesto, para que Dios responda a tu corazón. Vemos ahí el ejemplo de Samuel, ¿no? Ana. Dice que Ana clamó al Dios vivo, invocó su nombre y le dijo: Señor, si te dignares. No dijo: yo decreto. Yo voy a decretar y en el nombre del Señor se va a cumplir. No, si te dignares. Una actitud humilde, a mirar la aflicción de tu sierva. Y fue específica: y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días a ti, Señor. Una oración de humildad, acorde al plan de Dios. Señor, estoy orando para que me des esa casa, ese coche nuevo, ese reloj, todo eso ansiado. Y muchas veces Dios no nos da cosas así. No las necesitamos. Hay muchas cosas que realmente nos damos cuenta cuando vamos a la baúl. Encontramos muchas cosas que tenemos que regalar porque no las utilizamos. Pero la oración de Ana fue específica. Y clamó al Señor. Y Dios oyó y le dio un hijo varón. Y algo hermoso, dice el libro de Samuel, llegó ella y lo ofreció. Y lo llevó a la casa de Elí para que sirviera. Pero Dios no fue ingrato. Después le dio más hijos. Así que hay una actitud humilde, honesta, sincera, fiel. Dios va a bendecirte. Cuando hay algo de oscuridad y piensas que Dios te va a bendecir, estás muy equivocado y a Dios no lo vas a engañar. Dice la Escritura en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si siembras en injusticia, si siembras papas, no vas a cosechar manzanas. Y si siembras pepinos, tampoco va a crecer sandía. Lo mismo que siembres, lo que vas a cosechar. Así que el pueblo de Israel estaba cayendo en una actitud difícil, ¿verdad? Versículo 4 y 5 dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El pueblo alzó su voz fuertemente ante una actitud. No era un indicio propiamente de arrepentimiento, pero finalmente había algo de piedad todavía en esa generación que Josué había comandado y que había llevado al Señor. Josué fue un hombre piadoso. Josué fue un hombre temeroso de Dios. Y Dios bendijo esa actitud. Pero ¿qué crees? ¿Que muere Josué? Se muere el líder y ya no hay más hombres que guían a la iglesia. Se acabaron los hombres piadosos. Y nótenlo, dice el versículo 10: y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué no lo conocieron? ¿Te estás encargando de transmitirle la palabra de Dios a tus hijos? ¿Estás preocupado orando por ellos? La casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron a Jehová. Esto es algo hermoso porque Samuel intercede para que Israel se vuelva al Señor, para que Israel busque al Señor. Quitar todos esos dioses. Oye, pero yo no tengo a Baal, yo no tengo a Astarot. Quizás tengas otros dioses ahí. Quizás son tus hijos, quizás tus bienes, quizás tu profesión, quizás tu casa, quizás irte a pasear, disfrutar este mundo.
Pero ahí están los dioses. Y tan solo piensa si este año te has mantenido fiel al Señor. En la pandemia te reuniste, buscaste al Señor, fuiste fiel. Quizás Dios nos lo demande también más adelante. Pero noten aquí, Samuel llama: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, sírvele. Denle la vuelta a una página al capítulo 2 de 1 Samuel 30, 1 Samuel 2:30, y noten esto que dice la escritura: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. ¿Tú has honrado al Señor a la luz de este texto? ¿Has sido fiel al Señor? Porque Dios te va a honrar. Pero en el caso de Elí, sus hijos se pervertían, hacían cosas malas delante de Dios, y Elí no los llamó, los debió de haber quitado de ahí y llamarles la atención. ¿Ves que tu hijo está haciendo cosas indebidas? Ah, pobrecito, no, pues es bueno, es propio de la edad, es un joven, no pasa nada. Y cuando ya está en el reclusorio, te das cuenta que ya es un delincuente. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Finalmente Dios le quitó la vida a Elí y a sus 2 hijos. Pero encontramos el aspecto bondadoso, amoroso de Dios. Pero el otro no nos gusta, cuando Dios es juez y nos llama para pedir cuentas con nuestras vidas. Todos los evangelios, los 4 evangelios, denotan esa importancia. Somos mayordomos. Nos da una responsabilidad y tenemos que entregar buenas cuentas delante de Dios. ¿Qué cuentas vas a entregar? ¿Qué cuentas vas a entregar delante de Dios? Regresamos nuevamente a Jueces y versículo 14. Bueno, encontramos una implicación también aquí, ¿verdad? Israel dejó los principios que mantenían su relación con el Señor. Y ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Mateo 6:33, más buscad. Es un mandamiento. Un mandamiento no es optativo. No es ver si tú quieres, si a ti te gusta, si tú lo deseas. No, es un mandato de Dios, es una orden de Dios. Dice: busca el reino de Dios primero. Tendremos que analizar nuestras vidas, cómo estamos. ¿Sí? Versículo 14 y 15. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos. Finalmente, esto fue muy triste, ¿no? Porque se encendió el enojo de parte de Dios. Dios se enoja también, porque nos abre las puertas de su misericordia, nos provee de todos los elementos sustanciales para que crezcas, pero cuando vives en pecado, Dios tiene que llamarte a cuentas. Y su juicio tiene que venir. Se enojó, los entregó en manos de asaltantes y enemigos, y ya no pudieron hacer frente. Dios los disciplinó para llevarlos al arrepentimiento y que cambiaran de actitud. Estos hombres robadores eran mercenarios y bandidos rebeldes pendencieros, los cuales dañaban a los judíos por donde quiera que salían. Es decir, salían expediciones, salían sus enemigos y los vencían. Habría aflicción, dolor y angustia. Cuando pasa esto a tu vida, ¿hay dolor? ¿Hay angustia? ¿Hay aflicción? Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 27 a 31. Nehemías está después de Esdras y antes de Esther. Capítulo 9, versículo 27. Dice así las Sagradas Escrituras:
Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste según tu gran misericordia. Les enviaste libertadores para que los salvasen a mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvieron a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias. Muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirá. Y se rebelaron y endurecieron su corazón y no escucharon. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado es letal. Cuando tú le permites el acceso a tu vida, destruye tu vida. Acaba con tu vida. Mina tu vida. Destruye tu entendimiento, destruye tu comprensión, tu discernimiento. El juez, eran libertadores. 12 de estos hombres se levantaron antes de Samuel, llegando a ser 14. Y finalmente Dios seguía siendo el juez supremo, pero tampoco oyeron. Versículo 17 dice, pero tampoco oyeron a sus jueces. Y quiero decirte algo relevante. De esos 12 jueces, no contando a la mujer, no fueron hombres piadosos. Algunos de estos jueces obedecían a Dios en parte, pero en parte también a sus instintos. No fueron fieles como el Señor demanda que cada uno de nosotros seamos. Por eso el punto crucial es que los jueces como líderes no repuntaron, no llevaron al pueblo. Y mientras el juez vivía, vivían en orden. Moría el juez y volvían a hacer lo malo delante de Dios. Así que no escucharon los mandamientos de Dios, se prostituyeron y se apartaron pronto. Noten el versículo 16, se apartaron pronto. Noten cómo dice el versículo 17, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Se apartaron pronto, no les duró mucho el gusto, rápido. En cualquier momento cayeron y se dejaron guiar por la corriente de todos sus vecinos, las prácticas que sus vecinos hacían. ¿Será que Dios puede bendecirme si tengo un pie en el mundo y un pie en Cristo? ¿Dios podrá bendecir esta actitud? Definitivamente no. Es imposible que en su esencia Dios pueda bendecirte. Será su providencia, pero no su bendición. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Por el consejo predeterminado de Dios, Dios no permitió que Josué echara a todas las naciones para probar a Israel. Pero lo único que vemos que fueron 350 años y ellos mantuvieron un corazón rebelde y opuesto ante Dios. Es posible que Dios esté probando qué tan fiel eres, si realmente te mantienes en fidelidad, o corres para entregarte a los placeres del pecado, amando más este mundo que a Dios, sirviendo y honrando más a este mundo. Conclusión: ¿eres obediente a los mandatos de su palabra? ¿Tienes ídolos en tu corazón que te están apartando de Dios? ¿No honras a Dios en tu vida? ¿Has dejado en un segundo plano la palabra de Dios? Es posible que Dios pruebe tu vida en algunos aspectos. Dios ha puesto a personas que pueden guiar tu vida. Y lo vimos con el pastor Samuel cuando dijo que él estableció pastores, ancianos, para guiar la grey de Dios. Dios nunca ha dejado desprovisto a su pueblo. Pero es menester que nosotros busquemos y honremos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas,
Que toda la esencia sea: Señor, yo quiero honrarte, ayúdame, he pecado contra ti, pero ya no quiero vivir en pecado, ya no quiero hacer lo malo delante de ti, ya no quiero abandonar, ya no quiero dejar tu nombre y quiero honrarte, Dios. Y que no sea un pacto, sino un compromiso de tu vida, para que Dios pueda bendecir tu vida. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, pues gracias, Dios, por tu palabra, porque vemos que estas 4 verdades llevaron a Israel a la apostasía. La apostasía siempre ha sido el gran problema que tienen las personas, pero tú salvas a tu grey, a los que tú has llamado. Perdona nuestras vidas, Dios, si no hemos sido fieles, si no ha habido la integridad que tú nos demandas, si hemos dejado al Señor.